Bueno, este presente podemos titularlo de varias maneras, o podemos darle una característica determinada por quiénes son los actores y los sujetos sociales y políticos que lo integran. Quiero decirles de antemano que no tengo ningún interés en que una reflexión política le caiga bien a nadie en particular. Me imagino que tanto como ustedes, quien les habla, ejercemos el rol que hemos elegido y que hemos tenido la oportunidad de ejercer para, en todo caso, aportar una mirada que pueda generar nuevos espacios de discusión, que pueda generar nuevas reflexiones. Puede uno no tener la verdad, por lo general, ninguno tiene la verdad en su totalidad, tiene una porción de ella. Bueno, les quiero compartir mi porción de lo que creo que es verdad. Al que le quepa el poncho, que se lo ponga, al que le parezca una estupidez, que cambie de canal, y a quien esté de acuerdo, quizás habrá que asumir la tarea de construir algo nuevo. Pero no podemos subestimar más, no nos podemos subestimar unos a otros. Ninguno de los que estamos aquí de este lado les va a contar a ustedes qué es lo que hace la derecha cuando gobierna, porque lo saben, porque lo han vivido. Yo no les voy a decir a ustedes de lo que es capaz el neoliberalismo cuando lleva adelante con total profundidad y crueldad sus políticas. Yo no les voy a contar cómo recorta derechos todas las santas noches, porque ustedes lo viven y lo han vivido. Pero yo quiero decir que frente a los inquisidores de este gobierno hay demasiado acuerdismo. Frente a la crueldad de este gobierno hay demasiada especulación. Frente al cinismo y a la violencia de este gobierno hay demasiada mezquindad. Frente al recorte sistemático de este gobierno hay demasiado movimiento de ajedrez. Y saben que las víctimas del gobierno de Milei sigue siendo mayoritariamente gran porción del pueblo argentino que parece que no tiene quien los represente. ¿Y por qué digo esto? Porque se están todos mirando el ombligo. Todos, desde mi humilde mirada. Hay excepciones siempre, a toda regla hay excepciones. Mayoritariamente el sindicalismo se está mirando el ombligo. Hoy, recién hace un ratito, se avivó UPCN de que tenía que hacer algo. Entonces dijo, che, ¿qué tal si judicializamos los despidos? Buena idea. Ojalá salga bien. De ATE no puedo decir nada porque a ATE lo veo. Protestando, organizando, resistiendo. Les decía el otro día, el PJ está viendo quién puede conducirlo, pero no pueden definir una estrategia de oposición. Todavía no la definieron. Por supuesto, diputados y senadores solo discuten lo que pasa en diputados y senadores, que no es poco, por cierto, pero falta. Los liderazgos que sin duda el pueblo argentino abraza aún hoy han decidido que no es momento de hablar. El kirchnerismo no sé dónde anda. Sí veo a los gobernadores gobernando, está bien. Están en la etapa donde todos se miran el ombligo, a ver qué bonito es. Y el mientras tanto solo lo paga el pueblo argentino. Porque el mientras tanto es recorte de jubilaciones, recorte de medicamentos, un mosquito que puede acabar con tu vida y no se ocupa de nadie, recorte en salud, recorte en el deporte, recorte en educación, las fuerzas represivas saliendo a la calle. Y en el mientras tanto que sucede esto, la dirigencia política no sé a qué se dedica. Seguramente es un problema mío, que no termino de visibilizarla, pero no sé a qué se dedica. Hoy se reunió la CGT, una reunión extraordinaria. Se reunieron, fuimos todos los medios. Hoy decidieron que se reúne el 11 otra vez. Es buenísimo. No, pero es genial. Pero seguramente el problema es de uno. ¿No? El problema es de uno que no entiende que se tiene que reunir el Congreso de no sé qué sé yo, para determinar a ver si hacen un paro o no. 15.000 despidos tiene el Estado. Hay un tarifazo que va a destruir a las pymes. Bueno,
Pero lo importante, el gran paso que dieron es haberse reunido para decir nos tenemos que volver a reunir. Es un hecho transformador. Bueno, en el medio de todo esto, el problema es la representatividad política. ¿Por qué? Porque cuando la derecha tiene argumento político para destruirte, tenés que pensar no solamente en la voracidad de quien te destruye, sino si ese argumento que utiliza termina siendo cierto. Lo utiliza para llevarse puesto el todo, pero precisamente lo hace a través del instrumento que le dejaste. ¿Qué quiero decir con esto? Que los trabajadores y las trabajadoras que no han podido cerrar paritarias, que están siendo despedidos, tienen mucho dirigente sindical millonario. Che, Fernando, tu discurso es el mismo de Milei. Sí, sí, tienen razón, no es responsabilidad mía. Es responsabilidad de una dirigencia política cuyos trabajadores votaron a Milei. ¿Se pueden preguntar por qué o lo tenemos que resolver nosotros en un estudio de televisión? Pregúntenselo, a lo mejor tienen alguna responsabilidad. O le vamos a echar la culpa de todos los males a Milei que apareció hace un año en la política. Digo, pregúntenselo, porque quizás haya que construir algo nuevo, precisamente para fortalecer la organización de los trabajadores. Habrá que preguntarse por qué las clases populares, los sectores más vulnerables, votaron a Milei. ¿Será porque algunos dirigentes de movimientos sociales amplían su cadena de restaurante y los que trabajan en las cooperativas que esos movimientos han construido siguen siendo pobres hace 10 años? Che, Fernando, ¿es el mismo discurso que Milei? Sí. Repito, no es asunto mío. Pregúntenselo si ese mecanismo no está agotado. Porque la política, si no sirve para transformarle la vida a la gente, no sirve para nada. Si el político o la dirigencia política no aparece representando en la coyuntura, con los problemas de la coyuntura, con las contradicciones de la coyuntura, después las nuevas generaciones desprecian a la política. ¿Y qué argumento le vamos a dar? No, bueno, estaban pensando. Están analizando la estrategia. ¿Saben qué es lo que está pasando hoy? Y esto lo sabemos todos los que estamos acá. ¿Saben qué es lo que está pasando hoy? Que la mayoría de la dirigencia opositora te está diciendo, mirá, según las encuestas, la gente todavía tiene esperanza en Milei, entonces esperemos. Hay otro sector que lo que está diciendo es, no podemos nosotros quedar pegados como que queremos desestabilizar a nuestro gobierno. Lo otro lo que están pensando es que cuanto más se acumule la angustia, la bronca, la marginalidad, la pobreza, el hambre, la gente va a reaccionar y en el medio de la reacción de la sociedad y del pueblo argentino va a emerger un nuevo liderazgo que cantará la marcha y creerán que con eso le alcanzará para gobernar. Yo, discúlpenme, a mí me encantaría seguir hablando de Milei todos los días. Pero el problema es cuáles son los anticuerpos que no aparecen y por qué no aparecen. El gobernador Nacho Torres con el gobernador de La Rioja, Quintela, con Axel Kicillof, habían marcado la línea de la recorrida política para hacer oposición a este gobierno, que era llegar a instancias de acuerdo, pero cada uno defendiendo lo que tenía que defender y diciéndole, señor presidente, a usted lo eligió el pueblo, sí, claro, pero a nosotros también. Por lo tanto, nosotros debemos cumplir con la promesa que le hicimos a nuestros conciudadanos. Y Nacho Torres viene del PRO. Kicillof ya saben de dónde viene y Quintela ya saben de dónde viene. Quiero decir, son expresiones políticas distintas, pero se había marcado una línea. Hasta Puyaro en algún momento intervino. Yo no sé en qué momento la realidad cambió para entender que esa no sigue siendo la fórmula de oposición a este gobierno. Yo no sé qué van a terminar haciendo con el Pacto de Mayo, con la Ley Ómnibus, pero la mayoría lo va a acompañar. ¿Para qué van a acompañar el Pacto de Mayo que no tiene nada? No tiene contenido político, no tiene estrategia política y no tiene estrategia de gestión. No la tiene. No la tiene. Simplemente es parte del relato que necesita el gobierno y se lo van a dar. Bueno, todo puede ser un gran error lo que digo. Quizás
El tema es que el ombligo de cada uno de los que nombré es lo suficientemente bello como para no mirar la realidad. Pero después, cuando la realidad, las consecuencias de este gobierno se lo lleven puesto todo, a la dirigencia política también, no digan que no va a haber motivos. Hay que construir algo nuevo, y para construir algo nuevo hay que escuchar las nuevas voces, las necesidades, lo que el pueblo argentino está reclamando. ¿Esto qué significa? Que a veces no hay que acordar, claro que a veces hay que acordar. Que hay que negociar, claro que a veces hay que negociar. Pero primero tenés que mostrar músculo, primero tenés que organizar, primero tenés que, insisto con esta palabra, representar. Porque el día de mañana, cuando todo esté en ruinas, por supuesto que vamos a tener muy en claro que fue Javier Milei. Pero ojo con esto de la acción y la omisión. A veces el no accionar le genera las condiciones para quien quiere destruir lo haga con más facilidad. Sí, estaba mucho más interesante hablar del fascismo de este gobierno, pero ustedes ya lo saben. Lo que a veces hay que cuidar es el que está del lado propio, porque se lastima mucho más. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.